Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, siguiendo este estudio que estamos haciendo del profeta Oseas, del libro del profeta Oseas. Hoy día nos toca revisar el capítulo 11. Como siempre no es un capítulo muy largo, este capítulo tiene apenas 12 versículos, así es que yo creo que lo vamos a tratar con relativa rapidez. Este capítulo, ustedes lo van a notar inmediatamente, tiene una división muy clara. Tiene dos partes, está dividido en dos partes. La primera parte, que va del versículo 1 al versículo 7, y la segunda, que va desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Y tienen temas distintos. La primera mitad tiene que ver con la queja de Dios, el lamento, no es más que una queja, es un lamento, es el lamento de Dios por la situación de Israel, del reino del norte de Israel, de Efraín, ¿no? De las 10 tribus del norte. Y la segunda parte es una, una parte muy muy linda, llena de ternura, aunque todo el capítulo está permeado por un amor de Dios hacia su pueblo que es conmovedor, ustedes lo van a ver. Pero la segunda parte es, eh, es consoladora también. Es un- es una parte que trae más que consuelo, trae esperanza, es muy esperanzador. Así es que vamos al texto, sin más introducción, vamos al texto. Versículo 1. Es Dios el que está hablando. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, ok, ya, vamos a tener que detenernos aquí porque eh, este es un versículo conocido y de nuevo pasa lo que siempre pasa. Ok, ahí. Y de, nu- eh, este versículo es citado en el Nuevo Testamento, es citado en el capítulo 2 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Entre los versículos 13 y 15, de hecho, en el versículo 15 es donde está citado. Y el contexto en que lo cita Mateo es la huida de José, María y el niño Jesús a Egipto y después el regreso desde Egipto de la familia de Jesús a la tierra de Israel. Uh-huh. eh, Mateo lo hace porque Mateo quiere, eh, o sea, usa como nexo entre Oseas y el Evangelio la palabra hijo, ¿no? Porque en la profecía dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y para Mateo, Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto ahí está el nexo. Sin embargo, ustedes que han seguido este estudio del libro de Oseas notarán que Oseas jamás pensó en Jesús cuando escribió este versículo. Este versículo no tiene que ver con el Mesías ni con nada de eso. Esto es simplemente un recuerdo de la historia de Israel. Y de hecho, aquí, quien es llamado mi hijo, no es el Mesías, es Israel. El Hijo de Dios en el libro de Oseas es Israel. Bueno, de hecho, no solamente en el libro de Oseas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de el libro de Éxodo, Dios le ordena a Moisés que vaya a hablar con el faraón para que deje y para que libere al pueblo de Israel.
le dice Dios a Moisés, entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces en la mentalidad del Antiguo Testamento, es Israel el hijo de Dios, ¿ok? Entonces eso es un paréntesis. Cuando Israel era muchacho, entonces yo lo amé. Y esto es... hay que parar por aquí, porque este es un detalle importante. Dios declara amar a Israel. Cuando Israel era muchacho, cuando era un joven, en su temprana edad, yo lo amé. Y fíjense que el versículo no declara una razón para haberlo amado. Es simplemente que Dios elige amar a Israel. Y es una elección libre de Dios. Dios dice, yo lo amé, punto, se acabó. Y de Egipto llamé a mi hijo. Esto hace referencia, por supuesto, a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero yo quiero hacer hincapié también en la palabra muchacho. Está llamando a Israel de muchacho. ¿Qué es un muchacho? Un muchacho es alguien que no es adulto, por lo tanto no es alguien con experiencia. Es alguien que todavía es joven, que todavía puede equivocarse, que todavía no tiene las cosas muy claras. Cuando era muchacho. Vamos a ir haciendo el paralelismo con la experiencia de una persona también en este trecho de la Biblia. Versículo 2. Cuanto más yo los amaba, fíjense el paso del singular. Aquí muchacho está en singular, yo lo amé, está en singular, pero aquí hay un paso al plural, cuanto más yo los amaba. Los amaba. De hecho, estoy haciendo hincapié en esto porque en hebraico también está el paso de singular a plural. En hebraico, por ejemplo, cuando dice y lo amé, o yo lo amé, vaohavhu, ese u al final es el pronombre de tercera persona singular. O sea, yo lo amé, pero aquí está, por ejemplo, la gem, a ellos. A ellos. Entonces hay este paso del singular al plural. ¿Por qué esto es importante? Porque es muy común en la profecía, tanto en el libro de Oseas como en el libro de Isaías. Recuerden, lo he dicho en otros videos sobre este libro. El profeta Oseas está muy relacionado con el profeta Isaías. Profetizaron en la misma época, solo que Oseas profetizaba en el norte, mientras que Isaías profetizaba en el sur. ¿Ok? Y los dos, en algunos momentos, usan símbolos singulares, en singular, para referirse a Israel, y los dos no tienen ningún problema en pasar del singular al plural. En el libro de Isaías lo vemos, por ejemplo, con el siervo de Jehová. En numerosas ocasiones se dice que el siervo de Jehová es Israel y se lo trata en singular. Sin embargo, hay versos en que en la misma frase Dios se refiere a Israel en singular y luego en plural. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo y Dios lo trata como una unidad, ahí lo trata en singular,
y luego hace énfasis a la pluralidad que hay en Israel, porque es un conjunto de individuos en plural. ¿Ok? Ok, entonces, cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Estoy leyendo la Reina Valera 60. A ver, ¿de qué se trata esto? Fíjense la secuencia de pensamiento. Cuando Israel era muchacho lo amé. Esto es casi la relación de una figura paterna con con la figura de un hijo. De hecho, no es casi, es eso, porque Dios se refiere a Israel como mi hijo, mi hijo. Entonces tenemos que pensar este pasaje como la relación de un padre con un hijo. Y está este padre que ama a su hijo y que cuida de su hijo y que ha rodeado a su hijo de bondad y con todas las cosas que pueda necesitar, y viene el hijo y mientras más cuidado y mientras más mimado es, él más se aleja del padre. ¿Por qué? Bueno, hay tantas razones, seguramente porque da todas las comodidades que tiene, las da por sentadas. Piensa que tiene derecho y por otro lado también tiene derecho a vivir su vida. Y no es eso lo que a todos nosotros nos ha pasado en mayor o menor medida en la adolescencia. De hecho, la adolescencia es la etapa que se caracteriza por la ruptura que hay entre los hijos y las figuras paternas y maternas. ¿Por qué? Porque el hijo quiere buscar su propia identidad, su propia vida. Entonces, es en ese contexto yo creo que tenemos que leer este pasaje. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sus medios. Ahora ustedes piensen en la situación de un padre que quiere lo mejor para su hijo, da lo mejor para su hijo, y ve que este hijo, por buscar su vida, se va descarriando y va tomando malas decisiones y va alejándose de todo aquello que es bueno y que el padre le enseñó. ¿Por qué? Por la rebeldía natural. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es Israel por antonomasia, porque Efraín, la tribu de Efraín, o la media tribu de Efraín, era era la tribu, era hoy día dirían el colectivo más importante y el predominante en el reino del norte. Ustedes se habrán fijado que he hecho un par de pausas, es que me dio una seguidilla de estornudos, alguna alergia a los cambios de temperatura seguramente. Ok. El caso es que Dios dice, Dios está ilustrando esta relación entre Israel o Efraín y él mismo como la relación de un padre e hijo, y vemos a Dios cuidando, a este padre cuidando de su hijo, y a pesar de que este hijo se va rebelando contra el padre sigue tratando de enseñar. ¿Y cómo enseña Dios al pueblo? A través de los profetas, por ejemplo, a través de la advertencia de los profetas. Esa es una forma. Entonces dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. A veces los hijos dan por sentados, dan por normal, por garantizado el cuidarlo por los padres, y no le dan valor.
¿Cuándo le dan valor a lo que hicieron los padres? Cuando los propios hijos se tornan adultos y tienen que enfrentar la vida adulta, se dan cuenta finalmente todo lo que hicieron los padres por ellos. Y esa es un poco la trama, el argumento de este capítulo. Dios tiene la esperanza de que cuando este niño se torne adulto y tenga que enfrentar las vicisitudes de la vida de verdad, se dé cuenta de lo que de lo que pasa, se dé cuenta de la situación y vuelva. ¿Okay? Versículo 4, muy conocido. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje. Esto habla de establecer vínculos comparados con cuerdas, ¿no es cierto? Con cuerdas de amor. Uno dice, ¿no es cierto?, en castellano, estoy estableciendo lazos. Bueno, cuerdas, ¿no? Lazos, cuerdas. Y fíjense, fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Ellos tenían el yugo de la cerviz, el yugo de la esclavitud en Egipto, y yo lo saqué, les saqué ese yugo, y más aún puse comida delante de ellos, atendí sus necesidades. Miren qué amor dedicado es el que Dios está expresando por el pueblo de Israel. Díganme si no es lindo este pasaje, díganme si no está lleno de ternura, lleno de amor, lleno no sé, de cuidado, de preocupación. Pero el versículo 5 ya se pone tiene un tono más triste. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. A ver, vamos a parar aquí un poquito, porque aquí la Reina Valera tiene lenguaje demasiado evangélico para mi gusto. No volverá a tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Claro, hay que recordar el versículo 1, ¿no es cierto? De Egipto llamé a mi hijo. Yo saqué a mi hijo, dice Dios, de Egipto. Lo saqué de Egipto. Y no es allá a donde va a volver, no es al yugo de Egipto, no es a la esclavitud egipcia, sino que va a caer en las garras de los asirios, que es mucho peor. Entonces, fíjense, la relación de Dios con Israel comienza con un acto de libertación, un acto de libertad, de liberación. Lo dijo el versículo 4. Dios fue quien le sacó el yugo de la cerviz, le sacó el yugo, es como al buey, pero un esclavo que tiene un yugo, digamos, y se lo sacan, lo dejan libre. E Israel se está farreando la libertad que le fue regalada para caer en una esclavitud peor de la que sufrió originalmente. O sea, y aquí uno ve la angustia de Dios. Dios no quiere que eso suceda. Nunca quiso eso para Israel. Pero las malas decisiones de Israel, como unas malas decisiones que alguien podría tomar en su juventud, lo van a llevar por un camino trágico. Y todo eso, ¿por qué? Porque no se quisieron convertir. El texto hebreo dice Kimeanu lashuv, porque se negaron a volver. Se negaron a volver. Y esto, o sea, la palabra convertir tiene muchas cargas. La palabra convertir tiene esa carga de dejar de ser lo que soy para ser algo más. Pero el concepto bíblico de
de la relación de las personas, de los seres humanos con Dios, sobre todo de los seres humanos que en algún momento se han alejado de Dios, y todos nosotros nos hemos alejado de Dios en algún momento, no es alguien que tiene que convertirse en algo que no es, convertirse en otra cosa de aquello que no es, sino que el concepto es de alguien que vuelve, que retorna a Dios. Porque en el concepto bíblico, en el inicio hay una relación entre el hombre y Dios, y es el hombre el que se aleja, pero Dios nunca cerró la puerta al retorno, nunca impidió el retorno. De hecho, está esperando el retorno, que las personas regresen, que desanden el camino mal andado, digamos, o desanden el camino andado. Me estoy acordando de nuevo de una canción de Sergio y Estíbales. Volver, justamente, volver es mejor volver para desandar el mal andado, dice la música de Sergio y Estíbales, ¿no es cierto? ¿Mm? Y es exactamente eso lo que Dios quiere, que los seres humanos retornen a Él, que vuelvan al origen, que vuelvan a tener ese vínculo con Dios que hubo en el comienzo. Y en este caso se trata del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Al pueblo que Dios considera su primogénito. Dice, yo estaba esperando que volvieras. ¿Qué hice que volvieras? Te estaba llamando y tú no quisiste volver. Y te fuiste alejando cada vez más, te fuiste alejando cada vez más, te fuiste alejando cada vez más, hasta que caíste realmente en desgracia. Ahora la pregunta es, ¿hay algún punto tan lejano que sea imposible desde ahí retornar a Dios? La respuesta, por supuesto, es no. Y eso va a ser un poco la discusión, la reflexión de la segunda mitad de este capítulo, pero no nos adelantemos todavía. Entonces, ¿y cómo va a ser esta caída esta caída en las garras de los asirios? Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ya. Entonces veamos. Esta caída en las garras del Altísimo, o sea, en las garras de los asirios, perdón. Caer en las manos del Altísimo es lo que uno quiere, ¿no? Pero caer en las garras del asirio, eso es terrible, es terrible. Y miren, uno casi puede vislumbrar los ojos llorosos de Dios. Todo esto es metáfora, por supuesto. Dios no tiene cuerpo. Uno puede ver los ojos llenos de lágrimas de Dios, diciendo, caerá espada sobre sus ciudades, las aldeas van a ser destruidas, todo va a ser destruido, esto que yo quise tanto, esto que yo quiero tanto, esto que yo amo tanto, se va a estropear, mis hijos van a sufrir, van a ser diezmados. Uno nota angustia en la voz de Dios en este punto. Y entre tanto, y a pesar de que les hemos advertido todo esto, ellos persisten en su rebelión contra mí. El versículo 7 es un verso súper difícil de leer y de entender en hebreo. Es un verso súper oscuro. Tanto es que casi todas las versiones de la Biblia lo traducen de manera distinta.
Ya leímos la versión de la Reina Valera 1960, ¿no es cierto? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Otra traducción interesante la proporciona la Nueva Biblia Española, que dice: por sus maquinaciones devorará mi pueblo, propenso a la apostasía. Aunque invoquen a su Dios, tampoco los levantará. Es bastante distinto, pero el versículo es oscuro. La Nueva Biblia de Jerusalén dice: mi pueblo está acostumbrado a apostatar de mí. Cuando invocan a lo alto, nadie los levanta. Y finalmente, en inglés, eh, la New English Translation, en su versión 2.1, la Net Bible, dice: my people are obsessed with turning away from me. They call to Baal, but he will never exalt them. Algo así como: mi pueblo está obsesionado en desviarse de mí. Ellos invocan a Baal, pero él nunca los exaltará. Fíjense lo distintas que son de estas traducciones. Y son muy distintas porque el versículo es muy oscuro en hebreo. No voy a entrar en los detalles del texto en hebreo, ¿no? A lo mejor más adelante yo hago un video especialmente sobre este versículo y sobre la crítica textual de este versículo, pero no es el momento de hacerlo ahora. Basta decir que la opinión entre los especialistas está dividida. Algunos proponen que el versículo fue... alguna palabra se perdió en la transmisión textual y algunas palabras deben haberse deformado. Hubo error de transmisión en este versículo, lo que es completamente normal en textos antiguos. Los copistas cometían errores y puede ser que algún copista aquí haya dejado una confusión completa. Hay otros, y yo me inclino más por esa opinión, que piensan que el versículo es oscuro porque usa expresiones propias del lenguaje del reino del norte. Recuerden, Oseas vivía en el reino del norte, era culturalmente el reino del norte, mientras que, por ejemplo, Isaías era de la tribu de Judá. Finalmente, la tribu que sobrevivió con su identidad y con su idioma y todo lo demás fue la tribu de Judá. Las tribus del norte se perdieron, por lo menos culturalmente. Y no es difícil imaginarse que entre las tribus del norte y las tribus del sur debe haber habido diferencias lingüísticas. O sea, piensen un poco en los países latinoamericanos, que todos hablamos castellanos y todos hablamos un castellano distinto, con expresiones distintas, con vocabulario distinto, que a veces es incluso contradictorio. Y es posible que nos estemos perdiendo de algo. O sea, los especialistas reconocen: Oseas escribió en el dialecto del norte. Y es posible que estemos ante expresiones que nos parecen oscuras porque son de una vertiente del hebreo que no es la que sobrevivió históricamente. Ok, eso por un lado. ¿Qué quiere decir este verso, sin embargo? Este verso es parte del lamento de Dios. Está diciendo, lo esencial del versículo es: a pesar de todas las advertencias, a pesar de de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo continúa siendo cabeza dura, desviándose de Dios, y eso
no les va a hacer ningún bien, eso no los va a salvar de ninguna manera, al contrario, va a desencadenar su tragedia. Y así termina esta primera parte del capítulo 11 de Oseas, con esta sensación de un padre que ve a su hijo perderse y se siente impotente porque haga lo que haga, el hijo no quiere saber nada de él. Y si el capítulo 11 terminara aquí, sería absolutamente deprimente. Pero existe el versículo 8, que dice así: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim, ciudades que fueron completamente destruidas y arrasadas? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de toda compasión. Miren qué hermoso. Por favor, sientan la dulzura de estas palabras. ¿Cómo podré abandonar? Te entregaré yo. ¿Desistiré yo de ti si tú eres mi hijo, si tú eres mi primogénito? ¿Crees tú que yo pueda desistir de ti? ¿Puedes tú pensar que yo te aniquile? Ciertamente eso no va a pasar. Verso 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. En hebreo, la frase es súper solemne. Ki el anoji velo ish. De hecho, aquí Dios usa la palabra anoji, que significa yo, pero no es la palabra usual para decir yo. La palabra usual es ani. Aquí él dice anoji. Esta es una palabra mucho más formal y que Dios la usa en relación a sí mismo cuando quiere mostrar su autoridad, digamos, su carácter especial, su santidad, diría yo. Ki el anoji, porque Dios soy yo soy Dios. Velo ish, y no hombre. Y de hecho aquí no dice lo Adam, que significaría no humano, dice lo ish. Se está refiriendo al género masculino. ¿Por qué lo hace? Porque los hombres, probablemente esto sea entre los humanos también, las mujeres no se hagan las santitas, porque también se las traen, pero los hombres tendemos a ser más agresivos y tendemos a la venganza. Las mujeres son mucho más sutiles en su venganza, también las hacen, pero el hombre tiende a reaccionar con más violencia. Y Dios dice, yo soy Dios, yo no soy hombre, no soy hombre, no soy hombre, soy Dios, tengo una naturaleza distinta. Y porque yo soy Dios y no hombre, dice Dios, no voy a ejecutar el ardor de mi ira. No me voy a dejar llevar por la ira para transformarla en venganza arrasadora. De ese tipo de violencia que lleva a la venganza y a actos de los cuales uno después se arrepiente. Pero Dios dice, no, yo no voy a hacer eso. Efectivamente yo voy a castigar, efectivamente yo voy a traer a los asirios y voy a permitir que los asirios caigan sobre el pueblo de Israel, pero no
ejecutaré el ardor de mi ira. Esto no va a ser una aniquilación, no voy a aniquilar al pueblo. Ahora, una pregunta interesante es por qué dice, ni volveré a destruir a Efraín. Dice, la regla me dice para destruir, pero el texto hebreo se puede leer como ni volveré a destruir a Efraín. ¿Por qué dice eso? Porque aquí en el versículo 9 Oseas introduce otro tema. Dios va a rescatar a Efraín, va a rescatar a Israel, como lo hemos venido viendo en todos los capítulos anteriores. Siempre esa secuencia es: voy a castigar a Efraín, voy a castigar a Israel, pero después los voy a rescatar. Aquí viene la parte del rescate: los voy a castigar, pero los voy a rescatar, y los voy a rescatar de tal forma que nunca más habrá necesidad de traer destrucción a Efraín. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios va a hacer eso? Porque Él es Dios y no hombre. El santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. No, para arrasar, ¿no? Versículo 10. En pos de Jehová caminarán. O sea, fíjense, este hijo que en su adolescencia se desvió de Dios, hasta tal punto, en su juventud se desvió de Dios, se desvió de su padre, tomando pésimas decisiones, llegando a la más terrible de las decadencias, pasándolo muy mal. Pero después que enfrente las dificultades de la vida, Dios dice, en pos de Jehová caminarán. Ese hijo que cuando joven se alejó, ahora ya viejo, después de haber pasado por todas las vicisitudes de la vida, que lo hicieron madurar, que lo hicieron darse cuenta de qué es lo que estaba pasando, ahora ese hijo va a caminar junto a su padre, no se va a desviar, va a caminar junto a su padre. Él rugirá como león, Dios, ¿no es cierto? Rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Es decir, Dios mismo va a rugir como león, y todos sus hijos dispersos, todo el pueblo de Israel disperso entre las naciones, en las cuatro esquinas del mundo, van a escuchar el rugido del león, el rugido de Dios. Y volverán, se acercarán a Dios. Fantástico, ¿no? Es bellísimo. ¿Qué quieren que les diga? Esto es emocionante. Eh, es emocionante. Y el versículo 12 termina: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Esto es como una especie de advertencia, ¿no? En realidad los versículos de retorno, los versículos de promesa de retorno terminan en el versículo 11. En el 12 es la conclusión. Efraín está mal y Efraín está a punto de caer. Efraín se va a ir a un exilio prolongadísimo. Efraín no va a ser completamente destruido, pero casi.
y que esto le sirva a Judá, porque Judá aún gobierna con Dios, aún no llega al mismo estadio que, que Efraín, pero que se cuide. Y de hecho, la advertencia no fue gratuita. Sabemos que Judá tampoco lo hizo muy bien y también tuvo que irse al exilio babilónico y después al exilio en Occidente, que dura hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿con qué nos queda? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con este padre que ha hecho todo por sus hijos, que lo único que espera es que sus hijos vuelvan, que ha tenido la tristeza de ver a sus hijos caer en desgracias por sus propias malas decisiones, yéndose a un exilio terrible, pero con la promesa de que Dios va a rugir como león, todos sus hijos lo van a escuchar, y ya maduros regresarán para nunca separarse de su Padre, de su Dios. Y, y que esa sea nuestra experiencia también, que podamos escuchar el rugido de Dios, acercarnos a Él. Y a diferencia de lo que hizo Efraín en su época, que estaba adherido al mal en algún momento, nosotros aprendamos a adherirnos al bien, adherirnos a Dios, para que nunca seamos separados de Él. Y que este sábado sea la oportunidad de crecer en esa unión constante y permanente con nuestro Padre, con nuestro Dios. Que tengan todos un feliz sábado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.